Buen día, profesor. Mi nombre es Montserrat Rivera González y soy alumna del grupo 9LGN2. Y bien, este video va a tratar sobre la tercera tarea del tercer parcial, que son las subfases finales de la segunda etapa del proceso de consultoría. Y bien, estas dos subfases finales es el análisis de los hechos y la información al cliente. El análisis de los hechos a su vez se divide en nueve puntos principales, que son la elaboración de los datos. En esta etapa, pues se sabe que antes de someter los datos a actividades analíticas es preciso corregirlos y seleccionarlos. En la subetapa anterior se había visto lo que es la recabación de información que va a ser útil para el proceso. Entonces, en este caso se va a seleccionar únicamente los que realmente nos vayan a servir, es decir, incluye la verificación de su integridad, así como la claridad de los registros y de la presentación, la eliminación o corrección de errores y la comprobación de que se han aplicado criterios uniformes al reunir los datos. El segundo punto es la clasificación, que es donde ahora se van a clasificar los datos que se seleccionaron en el punto anterior, y esta clasificación puede ser por tiempo, es decir, indicando tendencia o ritmo de cambios. Es por lugar, que examina los problemas de las partes de una organización, es decir, de cada dependencia, e ideas y soluciones para esos problemas. La otra clasificación es por responsabilidad, que es donde se busca a los responsables de cada dependencia para buscar o para identificar de dónde es el problema o si alguien tiene que ver con ese problema. La otra clasificación es por estructura, que es de las entidades y los procedimientos. Se encarga de definir de qué modo los cambios de los componentes afectan la magnitud y orientan las medidas de cambio. Y el otro es por factores influyentes, es decir, que ciertos factores dependen de otros o influyen en otros, y este será determinante para el análisis causal. Y bien, después sigue lo que es el análisis de los datos organizados. Una vez que ya están clasificados, los datos se han preparado y por medio de clasificaciones se analizan para determinar relaciones, proporciones y tendencias, y se ocupan técnicas estadísticas, es decir, promedios, dispersión, distribución de frecuencia, etc. El principal objetivo es determinar si existe alguna relación específica entre dos variables. Es aquí donde entra el siguiente punto, que es el empleo de razones, que es una forma correcta de expresar y medir las relaciones por las razones. Y bueno, este más que nada pretende ocupar funciones matemáticas, es decir, ver si hay cambio en las variables, de qué manera se comportaría la tendencia o la gráfica que se vaya a realizar de acuerdo a la función, si es posible que se pueda realizar. Después sigue lo que es el análisis causal, donde se puede determinar qué es causa-efecto o una causa básica primordial, o causas múltiples de un efecto o efectos múltiples de una causa, y sobre todo se identifica si es una causa o un culpable. Después tenemos lo que es el análisis del campo de fuerzas. En este es una manera posible de examinar las relaciones y los factores que influyen en los cambios. Es el análisis del campo de fuerzas elaborados por Kurt Lewin. Después de este sigue lo que es la comparación de nuestro punto de inicio y la meta a la que queremos llegar, el análisis futuro, que es a la meta donde queremos llegar y cómo lo vamos a conseguir, y la síntesis es resumir toda esta información para que pueda ser brindada al cliente. Posteriormente, la segunda subfase es información al cliente, que es donde se habla de la utilidad de la información proporcionada al cliente. Esta pues es porque esta información va a aportar algo importante a la organización y va a dar conocimiento al cliente de cuál es el problema en su organización. Posteriormente se tienen una serie de preguntas, que es ¿cuándo se va a aportar la información? Esta se aporta cuando realmente va a ser útil para llegar a un objetivo concreto. ¿A quién se ha de proporcionar la información? Esta información se va a proporcionar a las personas de quienes el consultor espera una ayuda de verdad, no que nada más lo tomen así como a la ligera, sino que aporten algo para poder solucionar el problema.
qué información sobre los resultados se ha de dar y cómo, el consultor debe mostrarse selectivo para compartir información y solo lo va a compartir con quienes realmente lo considere. Y no se debe decir lo que el cliente ya sabe, sino lo que realmente importa o está afectando a la organización. La forma en que la información debe de ser facilitada al cliente es habitual presentar una información oral individualizada a miembros importantes de la organización. Otra forma puede ser por escrito y comúnmente esta información se las dan a saber en reuniones para aportar información valiosa y así ayudar al consultor a concentrar su investigación en cuestiones esenciales. Y por último tenemos el término de la fase del diagnóstico, que es donde ya antes de proporcionar un informe se analizó y se determinó que esa es la información que realmente se va a ocupar, y para antes de esto se hace una o más reuniones para examinar las conclusiones principales del análisis causal y así el cliente lo tenga muy claro.